7:51 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. En estudios, el doctor Ismael Quintana, constitucionalista, el doctor Carlos de Tomaso, académico y constitucionalista, y el doctor Jorge Benavides, decano de la Escuela de Gobierno y Administración Pública de la Universidad de Posgrado IAEN. Les invitamos para analizar esto que ha vuelto al análisis a propósito de la decisión del domingo último de la Asamblea Nacional para designar a la terna para el más alto tribunal constitucional del Ecuador, la Corte Constitucional. Y tengo en mis manos la votación. 101 votos recibió la terna presentada por una representante de la Revolución Ciudadana, Pierina Correa, y los nombres son doctora Angélica Jimena Porras Velasco, Román José Luis Terán Suárez y Gladys Margot Proaño Reyes, que ya han recibido algunos cuestionamientos. 101 votos a favor, Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, el gobierno. O sea, en el discurso cuestionan a quienes les llama juicio político a la Asamblea Nacional. Y en esta votación votan juntos, como en otras votaciones. También los supuestos independientes, 7 votos en contra, entre ellos Construye, les honra a su posición en este caso, y hubo 5 abstenciones. Con una circunstancia, revisaba para este diálogo el dictamen del Tribunal Contencioso Electoral de hace 4 meses aproximadamente, en donde en la primera instancia, de paso y entre paréntesis, pendiente 4 meses en el contencioso electoral, la decisión definitiva en el pleno del tribunal. En primera instancia se sancionó a un grupo de abogados, entre ella quien encabeza la terna para la Corte Constitucional, se les sancionó por haber trabajado permanentemente contra la tarea emprendida por la fiscal general. Dice sentencia en su contra y de otros cargos del contencioso, que declaró responsables de violencia política de género por la serie de agresiones directas e indirectas orientadas a descalificar, desacreditar y obstaculizar el ejercicio de las funciones de la máxima autoridad del Ministerio Público. El dictamen dispuso que pidan disculpas públicas, que paguen una multa, la suspensión de sus derechos políticos y que acudan al centro Las Manuelas para recibir 40 horas de formación de sensibilización contra la violencia política de género. ¿Qué le parece las ternas, doctor Carlos de Tomaso? Muy buen día. Buenos días, Miguel, y buenos días a mis compañeros del foro. Pues los saludo acá desde la Universidad Católica, que me vine temprano porque acá hay luz, cosa que es difícil encontrar ahora. Pues bien, a mí no me gusta pues calificar o descalificar a ningún colega. Creo que el tema de fondo es que tengamos claro la importancia que tiene la Corte Constitucional en la estructura del país, jurídica del país, que es la Corte de las Cortes, por donde van a pasar los temas más importantes del Estado y que requiere que se presenten candidatos idóneos. Esta no es una postulación libre, necesitas ser nominado, y es ahí cuando entra mucho más la responsabilidad de las 3 funciones del Estado que nominan para escoger los nombres, porque básicamente solo pueden participar esas 9 personas que van a ser nominadas, son las que pueden participar. Anoche ya el presidente Noboa presentó los candidatos, dentro de ellos a Pamelita Aguirre Castro, que es una excelente candidata, a quien conozco, también a Cristina Salgado, y hoy debe presentar, Miguel, la función de transparencia y control social. Por un tema de notificación del oficio, se notificó un día tarde la función de transparencia y control social, y pues el plazo para esa función vence el día de hoy. Entonces hoy sabremos los otros 3 nombres. Entonces, me parece que ahora estos nombres van a empezar un concurso de cero, en el que van a tener que presentar sus méritos, y si alguien tiene alguna oposición, ahí sí tenemos el derecho de oposición pública
para presentar cualquier observación a esos 9 nombres que se han presentado. De cualquier manera, doctor de Tomaso, por los hechos, este dictamen de primera instancia del Tribunal Contencioso Electoral no deslegitima a una candidata que recibiera una sentencia en su contra por violencia política de género en contra de la fiscal general del Estado, que de manera valiente, hay que decirlo, ha venido luchando contra la delincuencia, el narcotráfico, la narcopolítica. Bueno, sin duda va a ser un obstáculo en el camino, porque vamos a decir, es una de las cosas que seguramente se van a presentar como oposición a ese nombre. Habría que ver también los antecedentes de las otras personas. No solamente hay que buscar cosas que hayan tenido tropiezos o como el que usted menciona, sino también, al menos en un nombre, veo que también hay un problema de especialidad, porque por ahí entiendo que uno de los nombres nominados, su especialidad es penalista, más no constitucional. Entonces, hay que dar la oportunidad para que presenten las hojas de vida, las podamos ver, y también, si es que alguien tiene oposición, pueda ejercer la oposición. Lo que buscamos todos, y mis compañeros del foro estoy seguro que compartirán, es que lleguen las personas idóneas. Es mantener en prestigio a la Corte, una autonomía política, que la Corte siga siendo una luz, que sabemos que si en el camino, como pasa en la función judicial o en relaciones con las entidades del Estado, se afectan derechos, saber que tenemos ahí la oportunidad de protegerlos, y eso es importantísimo para la democracia del país. Bienvenido en estudios al doctor Ismael Quintana, constitucionalista. ¿Cuál es su primer comentario de estas ternas, las 2 ternas que han sido ya aprobadas por la legislatura, el Ejecutivo y en las próximas horas la función de transparencia, en donde hay candidatos y candidatas que han sido cuestionadas por los hechos, más no por otra cosa, por sus actuaciones, como ha sido la primera de la lista de la terna de la Asamblea Nacional, que fue en primera instancia sentenciada por su violencia política de género? Daría la impresión que estos 101 votos, doctor Ismael Quintana, es parte de algún acuerdo de reparto para el más alto tribunal constitucional, la Corte Constitucional, un reparto de la Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y el propio bloque oficialista de gobierno y algunos independientes. Buen día. Sí, bueno, buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un abrazo a Jorge y también para Carlos de Tomaso. Por supuesto, también un saludo para la audiencia de Radio Democracia. Y yo en esta ocasión voy a empezar, suelo coincidir mucho con Carlos de Tomaso, pero en esta ocasión sí voy a empezar discrepando. Yo sí creo que debemos ser muy rigurosos con la gente que se está aventurando a presentarse como aspirante a la Corte Constitucional. Lo digo esto porque ya nos ha pasado esto de pensar que allá puede llegar cualquiera por llegar y porque es pana de algún bloque legislativo o porque es amigo del asesor o del ministro o del propio presidente de la República. Y hemos pagado en algo la factura de tener gente improvisada en la Corte Constitucional. Lo digo de modo general, con la salvedad de algunos nombres, ¿no? Pero eso ha hecho que muchas de las decisiones de la Corte empiecen a ser cuestionadas no desde lo jurídico, sino incluso desde lo político. Y hemos tenido ya en esta Corte Constitucional, no hablo de la cervecera, porque la Corte Cervecera era una alfombra del Ejecutivo de la época, ¿no? Pero esta Corte ha estado atada a sus propias taras ideológicas, y eso no es bueno en una Corte. Entonces esperaríamos que ese tema no se repita en esta ocasión. Y también una Corte, lo debo decir con mucha frontalidad, con respeto también, pero con frontalidad, llena de gente que en su vida pisó una sala de audiencias, que en su vida patrocinó una acción de protección, que jamás se redactó una acción de inconstitucionalidad. Y digo esto porque el artículo 180 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales sí establece que el concurso que tiene que llevar adelante esta comisión calificadora es un concurso que debe estar orientado a determinar o a verificar las destrezas de toda esta gente aventurera que se postula o que acepta una postulación para el cargo de juez constitucional. Y yo
de los 6 nombres que he visto, debo decir que ninguno a mí me suena como gente que haya estado litigando en estos temas o haya estado cercana siquiera a las habilidades o destrezas de lo que se requiere para ser juez de Corte Constitucional. Y claro, digamos, empecemos por la lista que ha remitido la Asamblea Nacional. El tema de Angélica Porras es francamente inentendible, no solo por lo que usted dice. Probablemente, claro, ahora nos dirán, lo que pasa es que la señora no está impedida de participar en el concurso porque la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral es una sentencia apenas de primer nivel y está pendiente el fallo de apelación. Pero sin lugar a dudas, si es que el día de mañana, y esto tendrá que resolverse prontamente, porque sería grave, por ejemplo, que esta señora obtenga puntaje para llegar a la Corte y que el día de mañana, después que sea nominada o nombrada, el Tribunal Contencioso Electoral ratifique la sentencia de primer nivel y genere un efecto de suspensión de los derechos políticos, porque teniendo suspendidos sus derechos políticos, ella no podría desempeñar cargo público. ¿Cierto? Es decir, de hecho, si confirma, doctor Quintana, para que lo explique, si confirma este fallo de primera instancia, ¿no podría? es que, a ver, ahí podrían darse 2 cosas con la señora Porras. Si es que el fallo ratifica la sentencia de primer nivel en pleno concurso, ella queda fuera del concurso. Porque uno de los derechos de participación, según el artículo 61 de la Constitución, es poder participar para aspirar a llegar a un cargo público. Por lo tanto, incluso en ese escenario quedaría fuera del concurso. Por eso la comisión calificadora deberá tener mucho cuidado con lo que hace con esta postulante. Pero sería mucho más grave que, acabado el concurso y emitido un hipotético nombramiento, ojalá que no, realmente ojalá que no, contra esta activista política, porque eso es lo que es la doctora Porras en este último tiempo al menos, y eso es lo que a mí me lleva a concluir que no tiene la aptitud ni la actitud para desempeñar el cargo. Y perdón que sea muy duro, pero creo que debemos hacer una veeduría muy fuerte, porque como en esto sí coincido con Carlos de Tomaso, ya es hora y creo que nos merecemos como país una buena Corte Constitucional, ¿sí? Y para eso necesitamos buenos candidatos. Entonces, podría pasar que sea la nombre, y claro, con una sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral, la señora queda fuera del cargo porque tendría sus derechos políticos suspendidos. Claro, uno diría, esa es una nominación muy propia de la Revolución Ciudadana. Me parece que se obedece a una bancada, y es la Revolución Ciudadana con quien esta postulante se ha mostrado muy cercana. Y eso hace dudar de cuán independiente podría llegar a ser su actuación como una eventual juez constitucional. De ahí tenemos a este postulante Román Terán, ¿cierto? De quien, según medios de comunicación, la única noticia que se tiene es que fue juez de la Corte Nacional nombrada por Gustavo Yalc en la época del correísmo. Entre 2015 y 2019, el señor integró, entiendo yo, la sala tributaria de la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué experiencia tiene el doctor Terán en temas constitucionales, en temas cercanos al control de constitucionalidad? Ninguno, diríamos. Y de la otra doctora Proaño, de lo que recuerdo, ella ya fue postulante en el año 2019, le fue muy mal. Sí, a la Corte Constitucional. A la Corte Constitucional, ella ya fue nominada, creo que por la propia Asamblea Nacional, y le fue muy mal. Es decir, no obtuvo el puntaje necesario para llegar al cargo. Coincido con Carlos de Tomaso, creo que se refiere a ella como una de las postulantes que no tiene dominio del derecho constitucional. Entiendo que su preparación es en el campo criminológico, en el campo del derecho penal. Entonces, si esa es su aspiración, postúlese a juez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, pero no me vengan a contaminar con esta gente que no tiene la destreza para estos temas. Y claro, ayer, con esto quiero concluir, se hacía pública la lista de candidatos postulados por el presidente de la República, donde veo harta improvisación también. Si me permite los nombres nada más: Claudia Salgado Levy, Gastón Ríos Morante y Pamela Aguirre Castro. La doctora Aguirre, y hay que recordarlo, fue una colaboradora muy cercana de la Corte Constitucional correísta. Ella trabajó como asesora del expresidente de la Corte Constitucional, de Patricio Pazmiño, y luego fue secretaria técnica jurisdiccional de esa Corte. Por si acaso, si la gente no sabe eso, los que litigamos ya algún tiempito en estos temas constitucionales,
Sabemos eso, ¿no? Entonces, creo que esos datos van a ser importantes sacar a la luz para que se sepa también cuál es el antecedente de los profesionales, de los colegas que se han postulado. Claudia Salgado, francamente no tengo mayor cosa que decir, más que entiendo, pues es hija del expresidente de la Corte Constitucional, del doctor Hernán Salgado Pesantes, y en algún momento él ya estuvo en la Procuraduría General del Estado. Desconozco si tiene las destrezas para postular al cargo. Y hay un tercer nombre que francamente yo ni siquiera lo Gastón Ríos no lo conozco, no sé si es de Guayaquil, y tal vez el doctor Carlitos por ahí conoce de esta persona. Entonces, sí veo yo mucho apresuramiento, veo mucha improvisación, un cumplir con cumplir y poner nombres por poner nombres, y habrá que ver cómo les va en el concurso, ¿no? Ya, eso en la terna del Ejecutivo. Y la terna de la Asamblea, quizás como se acostumbra, habrá algún acuerdo. Porque ¿cómo entender cuando el ADN cuestiona a quienes les lleva a juicio político? Yo creo que notoriamente hubo un acuerdo, ¿no? Y esto es lo que nos venden para afuera. Revolución que están Ciudadana, peleados. Partido Social Cristiano y ADN. Pero sin lugar a dudas, en estos temas se han puesto notoriamente muy de acuerdo para repartirse una lista de 3 nombres. Uno pones tú, otro pongo yo y otro pon tú, y con eso todos salimos ganando, ¿no? Ya veremos cuán dispuesta está la comisión calificadora de pasar esta clase de nombres a la siguiente fase, que sería ya la fase del concurso. Veamos además si cumplen requisitos, ¿no? Más allá de tener el título de tercer nivel, el reglamento que ha dictado la comisión para este efecto establece unos lineamientos para calificar los méritos. Entonces, por ejemplo, ahí veremos si es que cumplen con el requisito de haber patrocinado al menos 10 garantías jurisdiccionales para que se les asigne al menos un punto, y haber intervenido en esas garantías en audiencia pública. Bueno, todas estas cosas que se han inventado. Eso está en el reglamento. En el reglamento que para el efecto dictó la comisión calificadora. A mí me parece que en este reglamento se desprecia el ejercicio profesional y se privilegia el ejercicio de la judicatura, lo cual me parece grave, porque yo creo que en una Corte Constitucional, y esta ha mostrado eso, debe haber un equilibrio entre lo académico, entre lo docente, entre lo que se escribe en el papel y la realidad procesal. Y yo creo que a esta corte, ojalá en algún momento llegue gente que tiene alguna noción de cómo se lleva una audiencia, de cómo se practica la prueba, de cuáles son los requisitos de procedencia, de improcedencia. Experiencia, que no lo exactamente. Y veo que en estas 2 listas al menos eso. Puede ser que esta gente sea muy buena en lo académico, puede ser que esta gente tenga buenas ideas, puede ser que sea buena dando clase, escribiendo artículos, qué sé yo. Pero creo que a la Corte hay que llegar con algo de experiencia práctica también, y yo no observo en ninguna de las 2 listas esto. Bienvenido al doctor Jorge Benavides, constitucionalista, decano de la Escuela de Gobierno y Administración Pública de la Universidad de Posgrado de Ihaén. ¿Cómo ha visto usted estas ternas, por un lado, y cómo debiera dignificarse a los jueces constitucionales en su renovación parcial a comienzos del próximo año? Buen día. Bien, a ver si retomamos el diálogo con el doctor Jorge Benavides. Quisiera pasar, mientras tanto, con el doctor Carlos de Tomaso. ¿Cómo dignificar, el ser juez constitucional en estas condiciones de debilidad institucional en el Ecuador? Bueno, antes que nada, no conozco, Ismael, al tercer profesional de la lista que presentó ayer el presidente de la República. No te pudiera dar referencias. Conozco a Pamela. Yo de Pamela, en cambio, debo decir, tengo la mejor de las visiones, una catedrática, estudiosa, para mí una mujer íntegra, y no creo que sea, vamos a decir, no creo que el haber participado de asesor de aquella corte automáticamente le quite méritos. Me parece que es una mujer muy preparada, del que tengo la mejor de las opiniones. De Cristina Salgado conozco poco, entiendo que ha sido profesora en la Universidad Católica, en la Universidad San Francisco, pero no conozco mayor parte de su práctica. Ahora, Miguel, respecto de su pregunta, yo creo que pese a todo, no ha sido perfecta la Corte, hemos discrepado
con algunas decisiones y decisiones importantes, pero creo que igual se salva respecto de su imagen institucional. Finalmente ha sido una corte que nadie sabe lo que va a pasar en las decisiones. Yo no conozco al menos ningún tipo de denuncia en torno a actos irregulares. Podemos, como digo, discrepar, pero finalmente yo sí creo que dentro de la institucionalidad que tenemos, la Corte Constitucional mantiene un prestigio que pues resalta desde mi óptica versus las otras instituciones. Respecto de lo que decía Ismael del reglamento, bueno, es muy complejo encontrar un reglamento perfecto. Yo comparo con otros concursos y al menos en este veo que la especialidad constitucional sí tiene algún tipo de valoración adicional y los títulos en constitucional tienen una valoración adicional. A mí, Miguel e Ismael, me preocupa mucho el peso que tiene la prueba escrita sin que se diga además quién la va a tomar, quién la va a preparar, cuál va a ser la custodia, etcétera, y el peso que tiene lo que llaman la presentación oral. Entre la presentación escrita y la presentación oral hay 70 puntos. Desde mi óptica debió haber tenido un peso menor, debió haber tenido un peso mayor los títulos, la práctica profesional, los méritos, ¿no es cierto? Entonces, no se ha dado mayor información de cómo se van a llevar a cabo esas pruebas escritas y esa prueba oral, ni a cargo de quién van a estar, qué participación acompañante académica va a haber. Y esas son las cosas que a mí me preocupan del proceso. Yo no soy, entiendo la posición de Ismael completamente, pero no, el hecho de que un profesional catedrático, etcétera, no haya tenido mayor práctica porque haya decidido más bien hacer su ejercicio desde el punto de vista académico, a mí en lo particular no lo señalo. Tenemos buenos ejemplos como el doctor Lozada o la doctora Núquez o otros magistrados que de repente han sido más académicos y han tenido una participación en la Corte que yo destaco. Entonces, lo ideal es lo que dice Ismael, lo ideal es tener una persona con perfil académico, con perfil de ejercicio práctico, que conozca la realidad, ¿no es cierto, Ismael, de lo que pasa también abajo, en las garantías jurisdiccionales que finalmente en alzada le llegan a la Corte, pero de todas formas creo que tampoco me preocupa si es un perfil académico cuya integridad pues también debe ser resaltada, que puedan llegar a la Corte. Esto no es de libre postulación, desafortunadamente, sino que se depende de que alguien te postule y esos alguien, Miguel, son políticos. Es el presidente de la República, es la Asamblea Nacional y Transparencia y Control Social. Entonces, probablemente muchos profesionales idóneos, como puede ocurrir en Quito, en Guayaquil, Cuenca, que no tienen contactos, etcétera, no pueden ser nominados y no pueden aspirar. Ahora, a mí en lo particular, por corte, o sea, para efectos del caso de la Corte Constitucional, en algunos momentos estoy de acuerdo en que sea por nominación y no sea libre, y en otros momentos quisiera que sea libre para poder pues postular o que se puedan postular personas superidóneas, pero también cuando es libre entran también cualquier tipo de personas. Es muy complejo los concursos. Doctor Carlos de Tomaso, hay un pensamiento que dice: piensa mal y acertarás. ¿Cómo preservar en la Corte Constitucional la dignificación de un juez constitucional partiendo de un hecho que ha sido público y notorio? Hay un sector político, precisamente quienes patrocinan la lista de la Asamblea Nacional, vienen buscando desde hace mucho tiempo, lo han hecho público, que se revisen sentencias o se declare la nulidad en la Corte Nacional de Justicia. Uno de ellos, el caso emblemático, sobornos. En el escenario que eso sucediera, la Fiscalía, estamos haciendo escenarios, pudiera presentar el recurso extraordinario de protección a la Corte Constitucional. Y si tienen en ese camino jueces allegados
¿Cómo se han manifestado? Por ejemplo, contra la fiscal, la propia doctora que preside la lista de la Asamblea, ha sido casi enemiga manifiesta contra la fiscal general. ¿Cómo preservar eso para evitar que eso que se puede hilar muy fino pudiera concretarse en el tiempo? Bueno, primero es importante la pregunta y ahí nos damos cuenta de la importancia que tiene la Corte Constitucional. Segundo, pues recuerde usted que hay motivos de excusa si es que por alguna razón alguno de los jueces que queden haya intervenido, haya hecho algún tipo de acto o acción que genere una causa de excusa. Luego, recuerde usted que hoy solamente estamos haciendo una renovación parcial, es decir, 3 de los 9 jueces, es decir que hay una base que ya viene de los otros años de la Corte original, de la segunda renovación parcial, que finalmente también hacen mayoría. No necesariamente quien nomina pues se vuelve dueño de ese juez. Recordemos, creo, Ismael me sabrá confirmar, me parece que, por ejemplo, los jueces que nominaron, que fueron nominados por el presidente Lasso, votaron a favor de su juicio político. Entonces, no significa que porque te nominan te vuelves dueño, y espero que nunca suceda eso. Sino que uno nomina nombres y esas personas actuarán de acuerdo a sus convicciones. Pero evidentemente sí hay que tomar, y yo por eso he sido, Miguel y Ismael, súper alerta. He estado en mi espacio en el diario El Universo, mi espacio en Radio Centro, desde hace semanas diciendo lo importante que es esta renovación parcial, el importante papel que juega la Corte, que la Corte es una Corte que puede dejar sin efecto actos de todas las funciones, una ley de la Asamblea, un acto de transparencia y control social, un acto del presidente y una sentencia de la Corte Nacional de Justicia, es decir, el órgano de más poder. Y eso implica que efectivamente si llegan personas no idóneas que tienen alguna agenda política, se vuelve peligrosísimo, y ya lo vivimos. Como decía Ismael, ya lo vivimos en la que se llamaba la Corte Cervecera, que pues vivimos lo que es tener una vida sin una corte que responda de manera autónoma, independiente, sino que tenían una agenda política, y eso es terrible para la democracia, y por eso hemos hecho mucho énfasis todos estos días de la importancia de hacer el seguimiento a este proceso. Y como decimos, la importancia de ahora empezar a mirar los nombres, empezar a recibir también las denuncias que haya, si es que hay, las críticas, etcétera, para que se pueda validar públicamente el proceso y también podamos hacer seguimiento. Pero yo insisto, Ismael y Miguel, a mí me preocupa muchísimo lo de la prueba escrita y oral. Son muchos puntos ahí y quisiera que la comisión dé más información. Tengo una buena imagen del presidente, lo conocí en la maestría, fue alumno mío, del presidente de la comisión calificadora, pero debe darse más información de esas etapas del proceso. Doctor Ismael Quintana, a ver esto que planteaba, ¿cómo preservar la majestad de la Corte Constitucional? Ha mencionado el doctor de Tomaso lo que pasó con los propios designados, que bueno, para el registro histórico esa es una carga que se le ha endosado a la entonces ministra de Gobierno, la doctora académica también, la doctora... Alexandra Vela, perdón el olvido, Alexandra Vela, que fue la que propuso, y ahí estuvieron los resultados. Cierto es que una renovación parcial en enero, 3 de los 9 jueces, pero ¿qué garantiza habiendo jueces respetables? Porque ahí se necesitan 5 de 9. Uh-huh. Y si hay 4, se suma 1, 5 y mesa. Es que yo creo que el país se juega mucho en esta siguiente renovación parcial, porque no es solamente el tema de probablemente ponerle zancadillas, porque claro, ahora nos acordamos mucho del tema de, claro, Ortiz, Cárdenas y Escudero votaron a favor del dictamen de admisibilidad del juicio político a Lasso, pero también ¿cómo le fue al expresidente Lasso tras el decreto de disolución parlamentaria frente a la Corte? ¿Cuántos, aparte de ninguno de sus decretos de ley en materia económica, fueron calificados como constitucionales por parte de la Corte? Aparte de ninguno. Un fracaso absoluto. Y esto demuestra la poca visión que tienen nuestros políticos. Creo que con salvedad de la Asamblea, yo sí pienso que en la Asamblea hay, digamos, toda una intención y una agenda de poner jueces al estilo cervecero, es decir,
ponga ahí a cualquiera, ¿no es cierto? Y con tal de que resuelvan como yo quiero que resuelvan, no me importa. Es decir, no me importa ahí poner una tarea de improvisados, perdón que se lo diga, de ignorantes del derecho, con tal de que hagan lo que hacía la Corte Cervecera, que era rendirle honores al poder político del momento, ¿no es cierto? En el caso del Ejecutivo, yo veo con preocupación, porque veo que el presidente de la República no le ha puesto, y en esto coincido con Carlos de Tomaso, la atención que necesita de parte del presidente una Corte Constitucional. No sé si en el gobierno dimensionan lo importante que es tener, yo sé, una Corte independiente, pero también una Corte que tenga un equilibrio, ¿no es cierto? Que no sea una Corte que tenga un sesgo ideológico inclinado muy hacia lo izquierdoso, que es lo que tenemos ahora, ¿no es cierto? Entonces, agendas de matrimonio homosexual, agendas contra la minería, agendas contra la empresa, agendas contra la productividad, agendas solamente ambientalistas, ¿cierto? Y lo otro, entonces por eso digo, el país se juega mucho, porque el día de mañana hay decretos ejecutivos que contienen reglamentos, que permiten concesiones, ¿no es cierto? Hay decretos de estados de excepción, hay tratados internacionales importantes que el Ejecutivo suscribe, ¿cierto? Y que todos luego pasan a un control preventivo o posterior, dependiendo el caso, de la Corte Constitucional. Hay leyes que se aprueban en la Asamblea Nacional, hay leyes urgentes en materia económica, que todas esas pasan a manos de la Corte Constitucional. Entonces, claro, si usted en la Corte tiene gente que o tiene agenda política propia, o que, como ha pasado con esta Corte, porque yo sí lo debo decir, porque quien revisa todos los fallos de la Corte sabe de lo que estoy hablando, ¿cierto? Una Corte secuestrada a sus taras ideológicas no se garantiza ni independencia, ni imparcialidad, ni competencia. Entonces yo sí, digamos en esto, a diferencia de lo que dice Carlos de Tomaso, a mí sí me molesta y me preocupa que haya gente que vaya a aprender a ser juez constitucional destrozando los casos y las vidas de la gente. Porque ahí hay casos de trabajadores, ahí hay casos de empresa, ahí hay casos de todo un poco que tienen realidades humanas detrás y que tienen que esperar 3 a 5 años para que una manga de arbitrarios venga y luego diga, no, esto no procede, o esto cumple con los requisitos de admisibilidad, es procedente, pero no me parece relevante, entonces le boto el caso a la basura. No, entonces por eso yo sí hago hincapié en la experiencia. Y poner a inexpertos a juguetear con los casos de la gente es lo que no va a permitir, y hacia allá va mi respuesta, preservar lo que usted decía, el prestigio de una Corte Constitucional que tiene que resolver los casos sobre la base de los hechos de esos casos y aplicando las normas a esos hechos, pero no lo que ha venido pasando o lo que pasaba con la Corte Cervecera, que era resolver las cosas de acuerdo a cómo le ordenaban en Carondelet. O en este caso en el que, sí, yo digo, debemos rescatar algo de esta Corte Constitucional actual, que es probablemente incluso su extrema apatía con las situaciones políticas del país, en muchos casos tan distante que no les interesa, ¿no? Es decir, digamos, ahí es una Corte hasta cierto punto, y en el buen sentido de la palabra, incontrolable por parte del poder político. Pero una cosa es eso, y otra cosa es la arbitrariedad, el decisionismo, la improvisación, las constantes contradicciones que hay en las decisiones que se toman en la propia Corte, 3, 4 posiciones del mismo juez en el mismo despacho respecto a un mismo punto de derecho, tratamiento disímil de los casos. Entonces, ese tipo de cosas se deben acabar. Y yo sí debo decir, porque la gente que estuvo en la Corte Cervecera y que aupó o asesoró para la consulta popular de metida de mano a la justicia, para meternos la reelección indefinida en el año 2015, para quitarle a la Contraloría General del Estado las facultades de auditoría de gestión. Yo no sé si esa sea gente idónea para hoy ocupar una magistratura constitucional. Yo lo debo decir con mucha frontalidad, con respeto, pero sí creo que ya es momento de que nosotros mismos exijamos de los políticos mejores perfiles, mientras tengamos este sistema, porque yo
creo que en algún momento deberemos sentarnos a debatir sobre si el sistema de integración de Corte Constitucional es realmente lo que buscamos. Porque finalmente, claro, nos vivimos quejando de que la justicia no es independiente, de que los políticos le meten la mano a la justicia, pero es por esto, pues. Porque usted tiene un presidente de la República mandando lista de candidatos, porque usted tiene una Asamblea Nacional mandando lista de candidatos y porque usted tiene una función de transparencia y control social que a la larga está integrada por políticos disfrazados de burócratas mandando candidatos a la Corte Constitucional. Y nominamos una comisión calificadora que dice que es independiente y que organiza todo este sainete llamado concurso para terminar colocando a quienes el poder político quiere. Entonces, si eso es así, mejor nos sentamos a discutir, nos sinceramos y volvemos al sistema que teníamos de Tribunal Constitucional, donde era claro que sin este concurso y estos engaños, el legislativo ponía sus 3, el ejecutivo sus 3, las cámaras ponían sus 3, los trabajadores ponían sus 3, los municipios ponían sus 3 y sabíamos de dónde provenían, entonces sabíamos a dónde obedecían. Pero ahora no. Es decir, nos toca estar indagando a ver dónde trabajó, qué hizo, qué ha escrito, qué ha dicho. Y aún así es un riesgo. Vea, le pasó al presidente Lasso. Cuando postulan al juez Escudero, claro, nos decíamos, pero es que era insólito que postule a alguien que tenía una tesis doctoral que decía que el feriado bancario era una grosera violación de derechos humanos. Decíamos, pero ¿cómo el presidente lo pone en la lista? Y lo puso, ¿no? Y a la vuelta de la esquina, ahí estuvo, ¿no? Pese a las advertencias del caso. Entonces, cuidado, presidente Noboa. El día de mañana, yo sé que hay deber de ingratitud, porque mucha gente me dirá, no, los jueces tienen que obrar, como decía Carlos de Tomaso, de manera independiente, obedecer a sus... No, los jueces no tienen que obedecer. Un juez constitucional no tiene por qué obedecer a sus convicciones. El deber de un juez constitucional es proteger la Constitución, pese incluso a que eso vaya contra sus convicciones. Me explico de otra manera. Si a mí me encanta el matrimonio homosexual, pero la Constitución me dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, punto final y se acabó. Podré pararme de cabeza, podré arañar las paredes, pero si la norma que yo estoy obligado a proteger como juez de Corte Constitucional va contra mis convicciones, yo protejo la norma y si no me voy. Renuncio y me voy y me dedico a dar clase y me dedico a escribir artículos y me dedico a andar presentando demandas tonterosas. Y no impone su pensamiento. Pero cuidado con creer que un juez constitucional tiene que imprimir en una hoja de papel que luego se transforma en una sentencia lo que él cree. Porque ese es el primer error que cometen los tribunales y cortes constitucionales. Pensar que en la sentencia se tiene que traducir el pensamiento del juez. Porque ahí está la diferencia entre hacer política constitucional, como sabe decir mi maestro Rafael Ollarte, y hacer justicia constitucional. Si usted quiere hacer política con la Constitución y manosearme la norma porque no le gusta, se postula como candidato a la Asamblea y desde allá hace lo que se le venga en gana. Pero si usted lo que aspira es a ser juez constitucional, usted tendrá que estar dispuesto a sacrificar sus pensamientos y convicciones por sobre lo que diga la norma que usted está llamado a proteger. Doctor Ismael Quintana, y esto escuchaba una fuente, por cierto, guardo la absoluta reserva en la Corte Constitucional. Este escenario posible, probable, porque en la una parte se han expresado públicamente casos sobornos y se ha buscado, y ha sido público, hasta buscar los jueces, elegir los jueces en lo que estaba Vilman Terán hoy en la cárcel para que tramiten o el recurso de revisión que está en el 658 del COIP o la declaratoria de nulidad del proceso. Es decir, eso. Y en el caso, como es obvio, si sigue la fiscal general, presente el recurso extraordinario de protección a la Corte Constitucional, no es un escenario apetecido para consagrar la impunidad, tener jueces propios. Claro, pues ahí queda el mecanismo, porque como el recurso de revisión en lo penal, los expertos penalistas han explicado esto, se puede presentar las veces que sean necesarios, siempre y cuando haya causal y todo. Pero claro, ante una negativa de esas, se pensará que la acción extraordinaria de protección es una salida. ¿Y quién resuelve las acciones extraordinarias de protección? Es la Corte Constitucional, hasta donde sabemos, ¿cierto? Entonces sí,
Yo creo que detrás de esto hay muchos intereses en juego. Yo creo que el correísmo es probablemente, y los socialcristianos, porque históricamente han tenido siempre el interés de capturar los órganos de justicia para su control. Creo que son los únicos que tienen clara la importancia de una Corte Constitucional que obedezca no a los intereses de la gente, finalmente a la protección de los derechos de la gente, sino a la protección de sus designios e intereses partidistas y personales. No sé si el presidente de la República está viendo esa agenda, pero creo que todo esto va concatenado, ¿no? Mire usted que ayer había una sesión también de pleno del Consejo de la Judicatura, el presidente de la Judicatura intentando incidentar ya una fase precluida de ese concurso sobre la base de supuestas denuncias. Su colega Sara Ortiz publicaba un hilo ahí a partir de un reportaje que entiendo él ya ha hecho en algún diario, ¿cierto? Y claro, son cosas que van preocupando, ¿no? A ver, ¿qué quieres hacer en la Corte Nacional? Y finalmente luego, ¿qué va a pasar en la Corte Constitucional? Entonces, creo que todo a la larga termina siendo una agenda que se quiere construir para efectos de lograr, en el caso del correísmo, lo que siempre han buscado, que es la impunidad. Y por supuesto que la Corte Constitucional, de algún modo y en algún momento, podría llegar a servir para lograr ese objetivo. Así que hay que tener mucho cuidado con cómo obra la comisión calificadora en este caso. Para esto, en el caso de la Asamblea, no se prestan bloques como el Partido Social Cristiano, que usted ya lo ha dicho, ADN. ¿Cómo entender esa acción con la Revolución Ciudadana, les llama a juicio, y votan juntos? Aquí está la lista, votan juntos en esta terna. Habrá que indagar cuál de los tres nombres ha sido propuesto por ADN. Porque no me explico de otra manera. Es decir, yo supongo que ahí han habido agrupaciones políticas que lograron ponerse de acuerdo. Va a decir, a ver, tú postulas a Miguel Rivadeneira, tú postulas a Carlos de Tomaso y tú postulas a Ismael Quintana, y nos hemos repartido en partes iguales la torta. Y votamos juntos. Aquí lo único que tenemos claro es que la señora Porras es propuesta por la Revolución Ciudadana, ¿cierto? Y hay otros dos nombres, la señora Gladys Proaño y doctor Terán, que habrá que ver a quién obedecen. Finalmente, ese es parte de... Pero es una pena hablar de jueces constitucionales, sí, a quién obedecen, ¿no? Es que el sistema construido por esta Revolución Ciudadana, por el correísmo, está diseñado para eso. Es que si usted no quiere una Corte Constitucional independiente, siga manteniendo este sistema de integración. Pero es que ahí empieza el problema. Por eso es que el día de mañana nos quejamos de la falta de independencia. Es por esto. Porque los políticos están poniendo, no solo los integrantes de la... Es que este sistema es tan pernicioso que los políticos nombran a los integrantes de la comisión calificadora, ¿no es cierto? Porque la comisión calificadora se integra por 6 miembros, 2 del Ejecutivo, 2 del Legislativo y 2 de la función de transparencia y control social. ¿Quién hace un filtro previo de revisar quiénes son, qué han dicho, cuál es su antecedente político, qué piensan, qué han escrito, si dan clases, si tienen la destreza, la experticia? Porque empecemos por ahí. Los comisionados seleccionadores, ¿tienen la experiencia para nombrar jueces constitucionales? Lo digo con mucho respeto. Yo conozco al presidente, fue un funcionario de la Procuraduría General del Estado, ¿no? ¿Y el resto? ¿Quiénes son? ¿Funcionarios de segundo orden de la Asamblea Nacional? ¿Panas del presidente de la República? ¿Panas del Contralor o de quien integra la mesa coordinadora o la instancia coordinadora de la función de transparencia y control social? Entonces, empieza por ahí. Políticos poniendo amigos para que integren una comisión y que esa comisión que haga un concurso, ¿no es cierto? ¿Y quiénes ponen los candidatos? Los políticos. Entonces el sistema está diseñado para no tener cortes independientes, y ese es el problema. Esto habrá que discutir en algún momento, pero claro, lo que pasa es que nuestros políticos, cuando no están en el poder, ven en esto un problema, pero cuando prueban el poder, empiezan a ver en esto hay que tomarse un dulce, ¿no es cierto? Algo atractivo, algo que seduce. Entonces dicen, no, pues ¿para qué voy a proponer yo un cambio constitucional para cambiar, para modificar? Se acomodan. Si a mí me encanta. Ve, yo recuerdo muchas veces el presidente Lasso decía, hay que desaparecer el CPCCS. No lo hizo. Y mucha gente ahora se queja de esto y dice, no, pero es que ¿cómo? Y cuando llegan y son poder,
Dicen, no, pues es que está chévere porque yo puedo poner 3. Y en una de esas, si yo tengo un buen grupo parlamentario, te pongo un 4. Y si yo tengo buenas relaciones con el Contralor, con los superintendentes, con el CPCCS, con el Defensor del Pueblo, te pongo probablemente un 5. ¿Cuántos de estos no responden al gobierno? De los 6 que conocemos ahora, más los 3 que conoceremos hoy más tarde, que sin lugar a dudas serán unos completos desconocidos, unos inexpertos y unos improvisados nombrados al apuro, como ha pasado con esto. Perdón que sea yo muy duro, pero yo litigo en esta corte. Y los que litigamos y padecemos la arbitrariedad y el decisionismo de esta corte, tenemos, creo yo, la autoridad para exigir al menos que quienes se aventuran a aspirar a ser jueces constitucionales sean gente que medianamente entienda lo que uno les pone en una demanda. Eso es lo único que pido, que entiendan los casos, no que lleguen a experimentar. Porque es que el doctor Lozada puede ser muy buen filósofo del derecho, pero si usted cree que con la filosofía resuelve casos reales, estamos completamente equivocados y estamos absolutamente alejados de la realidad. Y el derecho constitucional es una de las ramas del derecho que debe adaptarse a la realidad. Y eso nos pasa. La Corte Constitucional vive en la nebulosa en muchos casos, ¿no? Ahí, en lo etéreo, en la filosofía, en el dogmatismo. Y en lo práctico, arbitrariedad. Bien, muchas gracias por el aporte a este debate sobre la integración de la Corte Constitucional y las ternas que ya están de la Asamblea Nacional y del Ejecutivo. En las próximas horas se conocerá de la función de transparencia y control social. Muy amables al doctor Ismael Quintana, constitucionalista, y al doctor Carlos de Tomaso, constitucionalista y académico. 8:37 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y vamos a analizar el tema tributario. Cómo los racionamientos de energía eléctrica provoca caída de ventas y el pago de impuestos. Registros del SRI. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Con la visión no se juega. ¿Cómo estás cuidando tus ojos? ¿Cuidando mis ojos? Nunca lo pensé. A partir de los 40 años, podrías padecer degeneración macular por pérdida de nutrientes vitales. Podrías tener dificultad para leer, conducir y visión borrosa. ¿Y cómo cuido mis ojos? Toma una cápsula diaria de Maxivis, que repone los nutrientes que tus ojos necesitan. Maxivis, fórmula avanzada con vitaminas esenciales que previene la pérdida gradual de la visión. Protege tus ojos con Maxivis. Con calidad Pharmabrand. Para la empresa pública del agua EPA-EP, cada gota es un compromiso con el futuro sostenible de más de 2 millones de ecuatorianos. Nuestros proyectos innovadores fluyen como ríos de esperanza, irrigando la vida y nutriendo la tierra, acorde a los lineamientos del Ministerio del Ambiente, Agua y